Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Estamos en esta semana de cierre de Cabildeo, aquí, así, conversando con Pablo. Queremos hacer un programa, esperemos, interesante, que haga un análisis de los desafíos críticos, no solo del gobierno, sino finalmente del país, pero con un énfasis en estos desafíos, digamos, incluso en el clave electoral. Empezando por una perspectiva más bien de contexto y luego aterrizando en los temas en el país, qué está pasando en el país. Es decir, queremos hacer un análisis de estos intrincados que son económicos, que son políticos y que son sociales, pero que tienen como eje el tema ecológico. Son articulaciones y es así como es importante concebirlas y no como compartimentos estancos. Entonces, bienvenidas a todos quienes nos están honrando con su audiencia, y bienvenido, Pablo. Un gusto estar aquí contigo, un saludo especial a Roxana y a Amalia. Y bueno, hoy hablaremos de la Pachamama. Y cuáles son las políticas que en la práctica se aplican para la Pachamama, y qué es lo que se le viene a la Pachamama en el próximo año o los próximos años. Y vamos también a tratar de ser propositivos y mostrar todas las razones para el entusiasmo que también hay. Digamos que estamos en unos momentos de contradicción donde hay razones para el desaliento, pero también para el aliento. Entonces, vamos a tratar de darle también ese toque al programa. Bien, entonces, comienzo diciendo que estamos en un contexto justamente estos días de otra de las cumbres de la Conferencia de las Partes de la Comisión de Cambio Climático, que se llaman COP. Es la COP24. La COP24 que se está llevando a cabo en Polonia en este momento, en Katowice. Y está en serios problemas esta conferencia otra vez. Digamos que siempre, digamos, en la historia, y vos sabes mejor que nadie en este país, lo dificultosas y digamos, laboriosas que pueden ser estas cumbres. Y en este momento lo que está pasando, yo digamos, haría dos apuntes que creo que tienen que ver con Bolivia y como verán, con el calorcito que estamos sintiendo también aquí en La Paz. En primer lugar, los países muy importantes, todos con gobiernos autoritarios. Me estoy refiriendo muy concretamente a China, a Rusia, a los Estados Unidos, y podríamos decir también indirectamente, aunque no ha dicho esto explícitamente en la cumbre que yo sepa, a Brasil, por ejemplo. Se han opuesto a reconocer el más reciente informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que estaba llamando, yo no sé si ustedes recuerdan, hace más o menos un mes salió este informe que llamaba a la comunidad internacional a hacer realmente un esfuerzo por reducir el incremento promedio global de la temperatura a 1.5, que era un límite, digamos, más bajo, que se puso como deseable en la COP21, que fue la de París, ¿verdad? ¿O era la 22, la de París? Bueno, 21. En la de París. Bien, gracias. Hace, por tanto, 3 años. Ahí se dijo, bueno, 2 es el máximo, pero 1.5 es deseable. Y este informe, le pidieron al IPCC que haga un informe de 1.5, hicieron el informe y fue muy interesante porque lo que quedó claro de este informe es que cualquier pequeño incremento adicional de temperatura tiene efectos concretos en la gente. Estamos hablando de la economía, estamos hablando de lo social, no estamos hablando de los pajaritos y de los arbolitos, como mucha gente piensa que es el caso cuando se trata de los temas ecológicos. De hecho, la diferencia entre 1.5 y 2 es enorme y estamos hablando en una enormidad, digamos, de orden de catástrofes, ¿no? Entonces, este informe que nos puso en una clave de mucho mayor urgencia que la que teníamos antes, que ya era urgente, nos decía que hasta 2030, para también tratar de sintetizarle a la audiencia todo esto, hasta 2030 necesitamos haber hecho un cambio significativo de la matriz, no solo energética, sino productiva del mundo, de manera que no emitamos tanto CO2 a la atmósfera. Este informe, que se suponía que tenía que ser parte de la COP, pues está siendo rechazado como válido por estos países. Me parece gravísimo. Otra de las cosas que es noticia reciente al respecto, es que 2018 nuevamente viene a ser un pico
de emisiones de CO2 a la atmósfera. O sea, siendo que ya sabemos que debemos reducirlas, que tenemos el acuerdo de París, el mundo no logra aún iniciar claramente esta transición. Por supuesto que no es fácil, ¿no? Es como ¿no? girar un tremendo buque, eso no ocurre en unos meses, pero también es cierto que en 2015 hubo una bajada de emisiones, más que como una especie de planicie, y la economía creció, que es parte del trauma que tiene mucha gente, que la economía tiene que crecer. Entonces, aquí estamos en un aparente retroceso que se debe sobre todo al carbón, al uso del carbón intensivo nuevamente en China y en la India, y a una mayor cantidad de automóviles en el mundo, ¿no? Estamos otra vez con esta cosa de los automóviles. Entonces, todas estas señales son preocupantes, pero hay otras en esta clave que nos hemos impuesto hoy día, hay otras en este mismo marco que sí son alentadoras. Es el caso, por ejemplo, aunque hay muchas críticas, pero por lo menos Europa no ha crecido en emisiones y habían bajado sustancialmente en los últimos 10 años. Y otras experiencias muy, muy puntuales de países muy parecidos a los nuestros, como el Congo. En el Congo, las mujeres, y hago aquí una referencia especial a las mujeres, porque realmente las mujeres son 2/3 aprox de estas luchas ecológicas, no solo contra el cambio climático, han logrado, por ejemplo, reforestar toda una cuenca y regenerar ese ecosistema, ¿no? Tenemos entonces experiencias puntuales, el caso de California, el caso de muchos estados, de Nueva York, en Estados Unidos, que se están oponiendo desde la descentralización a las políticas de Trump. Entonces, también hay experiencias, tenemos tecnologías cada vez más baratas, es decir, para sintetizar esta mi primera intervención, y luego quiero hablar un poco de democracia, que es uno de los desafíos que ahorita estamos enfrentando en este país, pero para sintetizar, es como que la pelota está en el aire, Pablo. O sea, tenemos opciones de ir hacia un lado, porque las tenemos, porque son realistas, y de hecho son las únicas posibles si queremos sobrevivir, o por lo menos vivir de manera digna las próximas décadas de este siglo, o podemos seguir con este camino suicida, francamente, al que nos conducen digamos, vamos a decir así, países como Estados Unidos en este momento, pero también grandes empresas, ¿no? Que tienen unos intereses muy específicos en mantener el consumo de hidrocarburos en el mundo, de carbón, etcétera. ¿Qué dices? Bueno, yo evidentemente comparto contigo la gran preocupación por lo que está pasando en Polonia en la conferencia de cambio climático. Sin embargo, creo que el problema más grave no es el 1.5 o el 2. Creo que el problema más grande es que vamos a un 3.6 y probablemente un 4. O sea, la discusión del 2 o del 1.5 es muy importante, pero hoy día, con los compromisos de reducción de emisiones, no estamos ni cerca de llegar al 2. Si se cumplieran todos los compromisos, se llegaría a un 3.2, 3.6. Y lo más probable es que lleguemos a un incremento de la temperatura de 4 grados centígrados. Entonces, para la audiencia, lo que estamos viviendo hoy aquí en La Paz, imaginémonos, no puedo decir multiplicado por 4 porque eso no es cierto, pero un incremento sustantivo. O sea, imaginémonos que a donde vamos es a una situación donde nuestros nevados ya no tienen más ponchos blancos. Y no veo que los países estén haciendo contribuciones de reducción de emisiones mucho más fuertes, más radicales, ¿no? Todos sabemos que los compromisos en París fueron muy insuficientes. Los quieren hacer más insuficientes Trump, Bolsonaro. Yo excluiría a los chinos, no comparto tu criterio. La China es uno de los países que está haciendo más en reducción de emisiones. No, o sea, los datos lo muestran. Las dos cosas son ciertas, pueden ser ciertas, ¿no? Hacen muchos esfuerzos, pero siguen siendo y están emitiendo más carbón. Son los que más contaminan, pero comparativamente a los otros países, quien proporcionalmente en relación a su punto de partida reduce más es la China. Ahora, que parte de un punto de ser el más grande contaminador a nivel del planeta es cierto,
pero es donde más políticas efectivas se ve en una situación muy dramática que ya les impacta a su población. O sea, el problema del cambio climático en la China ya no es el planeta, es contaminación del aire. Es la contaminación del aire en la China, que lo viven y lo sufren los chinos en el día a día. Sí. Y esto ha generado un cambio en las políticas medioambientales de la China para la China, pero no para el resto del mundo. O sea, mi crítica a la China es que empieza a tener una política medioambiental, yo creo, en la dirección correcta, pero solo al interior de la China. No aplica esa misma política para sus empresas chinas que van afuera a otros países y que participan o intervienen de actividades extractivistas muy contaminantes, sin estudios de impacto ambiental que se hayan verificado. Entonces es una suerte de, sí, me preocupo del tema, pero solamente al interior de mis fronteras y no en el contexto mundial. Y lo que nos está mostrando el cambio climático es que ningún país se va a poder zafar del tema del cambio climático si todos no hacemos un esfuerzo conjunto. El otro tema es que a mí me preocupa la discusión del 1.5. Yo estoy totalmente de acuerdo en que deberíamos limitarla al 1.5, pero alerto que veo que hay un sector que está proponiendo el 1.5 para decir la única alternativa es recurrir a tecnologías de geoingeniería. Y esto me parece un peligro. Me preocupa de que el 1.5, que fue una bandera muy fuerte que todos la promovimos en el año 2008, 2009, 2010, acabe siendo utilizada para un fin distinto, que no es en realidad limitar el incremento de la temperatura, sino promover y decir, bueno, como no lo vamos a lograr, ven, aquí el calor en La Paz, imaginen en otras partes, en el África, es terrible, es un 50% más que aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Geoingeniería, es decir, una tecnología que va a afectar el clima general del planeta a través de, por ejemplo, simular volcanos que emiten azufre a la atmósfera para, en cierta forma, jugar el rol de una suerte de paraguas que tapa o previene que algunos rayos del sol lleguen a la Tierra. Oscurecimiento. Oscurecimiento. O echar azufre al océano, para que de esa forma se capture más dióxido de carbono. Entonces, la situación es muy grave, pero hay que alertar que cuidado con estas tecnologías que se quieren promover como una forma de hacer lo que no hicimos y lo que debemos hacer. El otro tema que coincido contigo es que evidentemente tenemos hoy las tecnologías para resolver el tema. O sea, no es un problema tecnológico, es un problema económico. No es que no existe la tecnología de la energía solar. El problema es que si se la masifica, muchas empresas generadoras de electricidad a base de combustibles fósiles, de carbón, de petróleo, saldrían totalmente del mercado. Y ellas están ejerciendo una presión increíble para mantener su cuota de poder en el mercado. Trump está respondiendo a estos sectores empresariales transnacionales de los combustibles fósiles y del carbón. Y son estos sectores económicos que están privilegiando sus ganancias por encima del bienestar del planeta. Yo creo que si no adoptamos medidas concretas contra estos sectores de poder económico, es muy difícil poder lograr e implementar medidas que nos saquen de esta crisis. Y yo quiero terminar esta primera intervención con un tema que es muy interesante, ¿no? El litio y las posibilidades que tenemos. Porque resulta que ahora hay una creciente demanda en el mundo del litio. ¿Por qué el litio? Porque en base al litio se pueden producir baterías de ion litio y estas baterías se utilizan para muchas cosas, pero en particular para autos eléctricos. Y hay muchos estudios que dicen que ya la próxima década no habrá más fabricación de autos a combustión y empezarán a fabricarse solamente autos eléctricos. Estamos yendo hacia allá.
Y el litio es un mineral, un metal clave. Ahora, Bolivia acaba de suscribir ayer un contrato para una empresa, para un joint venture entre la empresa estatal boliviana y una empresa alemana. Esto es un tema que yo opino que tenemos que discutirlo, porque puede ser una oportunidad como puede ser un desastre. Sí. Puede ser una oportunidad si realmente lo que vamos a hacer es industrializar el litio en Bolivia para producir baterías de litio y al mismo tiempo preservar el ecosistema alrededor del Salar de Uyuni. Uh-huh. Si no se cumplen estas variables, podemos ir a repetir la historia del Cerro Rico de Potosí, pero en una situación mucho más dramática. ¿Por qué? Porque la extracción de litio del salar genera un consumo extensivo de agua. Por cada tonelada de litio se consumen 2 millones de litros de agua. Estos son los datos que tenemos. Es lo que se llama huella hídrica, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Entre otras cosas, sí. Entonces, esto ya está ocurriendo, no es un invento mío. Ha ocurrido en Chile y hay preocupaciones. Y a mí me golpea la situación de ver que los parlamentarios en Alemania le preguntan a su gobierno, han hecho estudios de impacto ambiental y su gobierno dice no los tenemos, y en verdad nosotros los bolivianos no estamos haciendo una campaña para decir, oye, ¿dónde están los estudios de impacto ambiental de la explotación de estos recursos? No es que no queremos que se los explote, pero tenemos que explotarlos de tal forma que no se reviertan en contra de nosotros y que no hagan más desértica una zona como la que es la del Salar de Uyuni. Entonces, es fundamental que en las soluciones que hay sepamos de que no todo puede ser realizado de manera sin límites. Sí. Hay un límite para la explotación de litio, de potasio del Salar de Uyuni. Hay un límite para la cantidad de paneles solares que se pueden poner en una misma área. Porque después de cierta área producen otros efectos. Lo mismo pasa con la energía eólica. Y esto nosotros lo tenemos que tomar en cuenta, porque podemos caer en el error de decir, bueno, ahora sustituimos carros a combustión fósil por carros eléctricos y... Cada familia con 4 carros. Cada familia con 4 con carros. Lo que la minería haría un boom. No hay solución. Claro. Bien, quería nada más retomar que es la segunda vez que con Pablo estamos en desacuerdo con la crítica a China. Pablo es más... tiene menos críticas que yo. Me parece importante decir que son números, ¿no? Ese es 4.5% de aumento de generación de energía por carbón este año. O sea que es cierto que la China ha hecho enormes esfuerzos por las energías renovables, pero también es cierto que tiene retrocesos. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Los números lo están diciendo. Y gracias a la China también se han abaratado los paneles solares y la tecnología. O sea que es como un claro oscuro. Es el que más ha forestado en el mundo. Bueno, pero se está oponiendo a la inclusión de ese informe. Bueno, en todo caso, me parece importante, de lo que tú acabas de decir, ya ese era un apunte sobre lo anterior, es este asunto de la democracia. A lo que te estás refiriendo, Pablo, ¿no? La falta de discusión nacional, de debate nacional, de transparencia, de información y de cumplimiento de normas sobre, en este caso, el litio, pero se puede aplicar a prácticamente todo. La explotación del oro, ¿no? La explotación minera en los glaciares como el Illimani, no tenemos suficiente información, qué sé yo, la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas, incluidas las áreas núcleo, que son supuestamente las áreas que no se pueden tocar porque destruyen el área protegida y sus funciones ecológicas que son de interés nacional. Entonces, ahí yo quería hacer una conexión que me parece importante. Los países menos democráticos, los países más autoritarios, impiden el necesario debate, diálogo, información nacional sobre temas de interés estratégico. Y estos temas, como el del litio, son complejos, o sea, no son temas simples, son complejos para países, digamos, con mayor institucionalidad y conocimiento académico disponible y patentes y todas esas cosas. Lo son mucho más para países como nosotros. Lo que ocurre es que entonces, como no tenemos un sistema democrático en funcionamiento y lo vamos perdiendo
cada vez más. Entonces, todo este debate nacional se impide, digamos, se ahoga, ¿no? Y entonces, ¿quiénes toman las decisiones estratégicas que nos van a afectar por generaciones? Son unos cuantos señores, ¿no? En los ministerios, tal vez el ministro, ¿no? En el gabinete con Álvaro García Linera, unos cuantos más, y eventualmente una reunión de socialización con movimientos sociales. No se está haciendo lo que urge hacer mucho más aún en el siglo XXI, que es un siglo en el que estamos tocando los límites, como has dicho, biofísicos del planeta, ¿no? No se toma, por ejemplo, en cuenta a la academia, ¿no? No se toma en cuenta a muchas ONGs y especialistas que tendrían algo que decir, ¿no? Entonces se firman contratos, tomamos decisiones estratégicas sin el suficiente debate. Esto me parece súper importante entenderlo porque hay mucha historia al respecto, ¿no? Tanto dictaduras de izquierda o de derecha o autocracias de izquierda y de derecha han impedido el debate público y es justamente en esos países donde hay peores condiciones ambientales. Eso también es interesante ver, incluso históricamente, ¿no? Entonces creo que esta es una otra razón, Pablo, para pelear duramente, porque en Bolivia tengamos las condiciones, ojalá, no creo que el 2019, pero en una de esas el gobierno reflexiona, uno no puede soñar en estos tiempos navideños, puede pedir algo a Papá Noel, pero realmente me parece de la mayor importancia pelear por la democracia para que justamente estos temas merezcan el debate que necesitan. No sé si quieres decir algo al respecto, porque luego me gustaría que pasemos a los desafíos críticos de Bolivia en sectores estratégicos. No, coincido contigo. La democracia es fundamental para poder enfrentar el cambio climático, para poder enfrentar los problemas medioambientales, para poder restablecer la armonía con la naturaleza, con la madre tierra. Ahora, siendo fundamental, no necesariamente el que exista la democracia... No es garantía. No es garantía. Es condición necesaria pero no suficiente. Es condición necesaria pero no suficiente y lo podemos ver en países que tienen un funcionamiento formal democrático, pero que sin embargo las políticas que toman son políticas que están respondiendo más a intereses económicos más que a intereses de la humanidad en relación a la naturaleza. De acuerdo. Entonces, aún en democracia es fundamental la organización, la participación muy activa de la sociedad. Sin ello no funciona. Yo estoy de acuerdo contigo en que muchas de las decisiones se toman sin consultar, ¿no? Pero también alerto, y por ejemplo a mí me preocupa este año, una de las cosas que más a uno le hace ver que la situación es muy compleja ha sido la aprobación, por ejemplo, de la ley del etanol. Fue aprobada en una discusión en el Parlamento donde ningún parlamentario de la oposición, de los que hoy día están haciendo candidatura en contra de Evo Morales, dijo: yo no estoy de acuerdo con la ley del etanol porque va a ampliar la frontera agrícola y esto va a promover una mayor deforestación, y mayor deforestación significa menos lluvias, más sequedad, más calor. Y esto es asombroso. Por tanto, menos cultivos, por tanto, probablemente hay creciente inseguridad alimentaria. Solamente para que se entienda los efectos ecosociales, socioeconómicos. Entonces, y ahí hubo una... Igual podría el MAS con sus 2/3 aprobar esa ley, ¿no? Pero lo que me extraña es que no hubo ni siquiera el pataleo de ahogado, ¿no? De nadie. Cuando se aprueba esto. Y me preocupa porque vamos a una contienda electoral donde se pone el centro en la democracia, y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero decir democracia y no decir al mismo tiempo: yo estoy en contra de la ley del etanol porque no quiero más deforestación en Bolivia. Por favor, democracia para promover más deforestación, para imponer transgénicos en la agricultura. No, señor. Entonces, no creo que es suficiente un discurso solamente centrado en la democracia. Si no ponemos sobre la mesa todo el espectro de elementos necesarios para cambiar esta situación, no la vamos a cambiar. Ok. Me parece importante la puntualización, ¿no? Lo que yo estoy argumentando es el gobierno ha creado no solo
a ver, vamos a decir, unas prácticas de coerción, ¿no? Incluso de peores cosas que coerción. Por ejemplo, el decreto sobre las ONGs obliga a las ONGs a estar de acuerdo con el plan del gobierno y a no hacer política, literalmente, ¿no? Entonces, el gobierno ha tomado medidas legales, pero también prácticas, para impedir la crítica, vamos a decir así. Cuando no tienes crítica, no tienes debate. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de la agresión contra ONGs como el CEDIP o como la Asamblea de Derechos Humanos, que no sé si es exactamente una ONG, pero es una organización de la sociedad civil. De hecho, 3 organizaciones han presentado una demanda ante la CIDH. Lo que quiero decir con esto es que el CEDIP, que por ejemplo constantemente está proveyéndonos de información de cómo se sobrepone, la Fundación Solón también, de cómo se sobreponen concesiones petroleras a nuestras áreas protegidas, a nuestros nevados, no es el gobierno quien nos da esa información, son luego perseguidos y casi se les quita la personería jurídica, etcétera. Entonces, por supuesto que vamos a estar de acuerdo en que la democracia no es una condición suficiente, pero es necesaria y es lo que hemos perdido y estamos perdiendo crecientemente. Y me parece que entonces, si queremos los bolivianos y las bolivianas mirar un futuro, hacia un futuro viable, necesitamos pelear también, vamos a decir, por la democracia, o de manera importante por la democracia como base para que estos debates ocurran. Porque, por ejemplo, con la ley del etanol, antes, bueno, no quiero volver a antes porque no sé si hay mucho que recuperar de antes, pero digamos que lo ideal sería, vamos a ver hacia adelante, es que hay estos debates, Pablo. No ha habido ni siquiera la posibilidad de que la sociedad civil se exprese, porque más se hacen en tiempos muy, ¿no? Aprueban de la noche a la mañana. Exactamente. No dan ni tiempo a que uno organice algún tipo de orientación a la sociedad civil, de decir, por ejemplo, en mi opinión, es un error y no es un avance. Bien, entonces, hablemos ahora, ¿qué te parece si es de los desafíos críticos que tiene Bolivia, que tienen a lo ecológico como su eje crítico, pero que tienen influencia, rebotes, impactos en lo económico, en lo social y eventualmente en lo político, ¿no? Nosotros estamos viendo, digamos, en este año electoral que se va a abrir prontamente, que de hecho ya está abierto, que hay muy poco debate aún sobre temas críticos, ¿no ve? Que tienen que ver con los apoyos de la economía boliviana en este momento, pero no solo la economía boliviana, sino de la forma en que está siendo, digamos, generada y estructurada la economía boliviana. Esta economía está ligada a una concentración no solo de la renta, sino también del poder. Y con la concentración del poder, hay una especie, hay un manejo clientelar de los recursos estatales para fortalecer el mismo poder, ¿no? Es decir, Evo Morales está utilizando la renta pública derivada de recursos naturales no renovables para mantenerse, para su prorroguismo en el poder. Entonces, esa es una manera de mostrar cómo las cosas están interconectadas. Entonces, estamos apostando como Bolivia todavía de manera clara, no ha habido ninguna noticia del gobierno de que vaya en otro sentido, a una matriz energética inviable, insostenible, a unas inversiones, por un lado en el campo hidrocarburífero ahora, pero también en el campo de las mega represas, ¿no? que son áreas que merecen unas transiciones tan pronto como sea posible. Unas transiciones, por supuesto, viables. Aquí no estamos hablando de locuras, ¿no? De irresponsabilidades, pero realmente orientarse a la transición desde ahora es muy importante, porque entonces tomas definiciones, por ejemplo, de inversión pública fundamentales, que no se están tomando. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un problema que es el de la energía. En la energía, lo que hemos visto en todo este tiempo, y no hay suficientes propuestas alternativas, es que vamos a reemplazar nuestra dependencia de los hidrocarburos, muy concretamente del gas, con las megarepresas. Esa es una receta inviable para el siglo XXI. Necesitamos debatir esto. Es además una receta que está demandando enormes cantidades de inversión pública destinadas a ese modelo inviable que merece un debate. Entonces, a mí me parece uno de los temas críticos. Tenemos que ser capaces como sociedad boliviana de plantear las transiciones, y tal vez acá cerraría mi intro al respecto con un dato. Hay un señor que se llama Mark Jacobson de la Universidad de Stanford, que ha hecho planes de transición energética para varios países, entre ellos está Bolivia. Él también ha hecho planes para Estados Unidos, como por estados y para el país entero. Estoy segura que el plan es insuficiente, lo he revisado de manera diagonal, pero esa es una propuesta. Digamos, lo que quiero decir es, en este momento existen las condiciones técnicas
tecnológicas, de conocimiento, para poder hacer este tipo de propuestas y visualizarlas de manera de poder afrontar una transición responsable. Y termino diciendo que desde el punto de vista, por ejemplo, de este experto que, insisto, trabaja para la Universidad de Stanford, el problema de la matriz energética no es técnico, va a discrepar contigo, tampoco es económico, porque, y esto es importante decirlo, no es que sea digamos, no es que el mantenimiento de la actual matriz insostenible basada en hidrocarburos y en general en CO2 sea económicamente viable. Es de hecho también económicamente inviable, ¿no? Y eso ya lo estamos empezando a ver en Bolivia, ¿no? Los precios están bajando, las reservas están reduciendo, los costos de extracción, por ejemplo, de hidrocarburos están creciendo, al mismo tiempo que los precios de las renovables están bajando. Entonces, económicamente también hace sentido afrontar la transición tan responsablemente como sea posible. Lo que dice Mark Jacobson, y estoy de acuerdo, es que las dificultades son políticas. Y eso podemos verlo, aunque habíamos en estos problemas que ha habido, por ejemplo, en Francia, ¿no ve? O sea, ¿cómo tú aplicas esas transiciones? ¿A quién le cargas el peso de estas transiciones? Eso es muy importante. Entonces, hablemos de energía. No sé si tienes algo que añadir al respecto. No, obviamente que la propuesta del gobierno es inviable, porque convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica exportando electricidad de mega hidroeléctricas no va a ocurrir, ¿no? Y si ocurre será la más grande tragedia, porque acabaremos con un endeudamiento externo de más de 10.000 millones de dólares adicionales a los actual casi 10.000 millones de dólares que tenemos. Y la posibilidad de ser competitivos con esta energía eléctrica en países como Brasil y la Argentina no es tal. Porque resulta que, según los propios estudios que ha encomendado el gobierno, los costos de generación eléctrica están por encima de los precios a los cuales se está comprando actualmente energía eléctrica en estos países vecinos, y la tendencia es a que bajen mucho más por la introducción de energías alternativas como la eólica y la solar. Por lo tanto, yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es aceptar que su proyecto fracasó. Y hoy lo que estamos viendo es un show para tratar de ocultar este gran fracaso de esta propuesta. No es casual que Rositas ha sido postergada, que es la mega hidroeléctrica que se iba a hacer en Santa Cruz, porque Rositas en sí misma no es rentable. El otro tema es que, según las cifras actuales, y hemos hecho una revisión en la Fundación Solón y va a salir una publicación muy pronto, con solo las hidroeléctricas que ya se están construyendo, no estamos hablando de las mega, ni de Rositas, ni del Vale, ni del Chepete, se aumentarían aproximadamente 1.000 megawatts. Si a eso le sumamos las termoeléctricas de ciclo combinado que se están construyendo, son otros 1.000 megawatts. 1.000 megawatts son casi 30%, ¿no? Es eso, a iniciar actualmente un tercio. Tenemos, digamos, 2.000 megawatts entonces de potencia instalada. O sea, otros 2.000 megawatts significa que Bolivia va a estar con 4.000 megawatts, ¿no? Ya para el año 2021-22, por los proyectos que están en ejecución, no que están en el papel. Y resulta que nuestro consumo anual es de 1.500 megawatts. Y las proyecciones son que para el año 2025, en el mejor de los casos, llegamos a 2.500 megawatts, pero para el 2025 ya van a haber 4.000. Entonces, ¿para qué están hablando de Rositas? ¿Para qué están hablando del Bala y el Chepete? Es decir, hay una incongruencia en la política actual. Sí. Y vamos a tener, yo opino, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que salir de las termoeléctricas que son más ineficientes, cerrarlas para concentrarnos en aquellas que son más eficientes. Pero el negocio de la energía eléctrica no será para exportación, será sobre todo para abastecer el mercado interno. Y esto es algo que el gobierno tiene que ponerlo sobre la mesa y discutirlo, porque no hay forma de imaginarse un escenario económico en otro sentido. Yo creo que la oportunidad del país no está en la exportación de energía eléctrica. Yo creo que la oportunidad del país está en procesos como los del litio.
en la industrialización del litio. Ahí sí veo la posibilidad. Ahí sí hay una demanda creciente. Ahí sí hay precios que han subido muchísimo y que aunque bajaran, igual harían rentable ese negocio. Si se produjeran baterías de litio en Bolivia, sería todavía mucho más atractivo, importante la ganancia. Pero nuevamente aquí surgen cuestiones, no solo medioambientales, y hablé de ellas, sino con quién nos estamos aliando para hacer esta empresa. Con una empresa alemana. Todos decimos, bueno, los alemanes grande, pero resulta que uno va y ve la página web de esta empresa alemana y uno lee los artículos que salen en la prensa alemana y los propios alemanes se preguntan y dicen, pero ASI System, que así se llama, no produce baterías en Alemania. ¿Cómo así que está proponiendo producir baterías en Bolivia? Y según varios artículos de prensa, no tiene arriba de 50, 60 trabajadores en Alemania. Y no tiene la capacidad de inversión de 1.300 millones de dólares, que es lo que se anuncia que invertiría para la industrialización del litio. Entonces es muy importante que en uno de los temas donde sí es posible encontrar un camino positivo, tengamos una discusión y una información muy transparente. Hayan estudios de impacto ambiental, estudios económicos que podamos discutir. Es decir, yo reviso el tema y me sorprende, ¿no? Una declaración del ministro de Trabajo sobre la planta de cloruro de potasio que ya está en funcionamiento, ¿no? Que ha costado 180 millones de dólares. Y él dice, ven, nosotros en 5 años la vamos a pagar la planta. ¿Por qué? Con un precio de $200 la tonelada, en 5 años la pagamos. Pero el ministro no está diciendo que el costo de producción de la tonelada de cloruro de potasio es $150. O sea, en verdad lo que quedaría son $50 y de esos $50 hay que descontar todos los gastos de transporte para ponerlo en el puesto de venta. Entonces la ganancia es muy mínima. Hoy por hoy la fábrica de cloruro de potasio, yo quisiera que las autoridades del Ministerio de Energía nos muestren cómo se va a pagar con este precio actual, con este margen de ganancia, esa inversión que se ha realizado. Entonces, y tenemos que ir a esta discusión. Yo creo que si no hay esta discusión y si vamos a encapricharnos y decir no, industrialización del litio y punto y no importa nada y aquí eso es lo único, corazón energético, realmente vamos a ir cada vez de mal en peor. Necesitamos discutir los datos, necesitamos discutir las cifras y creo que ese es nuestro desafío. Bueno, entonces pues son estas las cosas que se discuten pues en países, ¿no? Donde el debate es abierto y entonces el gobierno está obligado a dar razones y a transparentar, por ejemplo, los contactos. Ayer escuchaba al ministro Alarcón hablar en un canal alemán y él decía que había habido más de una decena de contactos previos. ¿Qué sabemos de eso? Nada. ¿Qué sabemos? Realmente es una barbaridad. ¿Te puedo interrumpir una cosa que dijo el ministro ayer? Dice, ¿de qué afectación va a haber? Se habla en el Salar de Uyuni. Solo se va a afectar 40 kilómetros cuadrados. Y el Salar de Uyuni tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Ergo, la afectación es solo del 0,4%. O sea, por favor. O sea, ¿qué nos creen? ¿Imbéciles? Es decir, como creo que Pablo Villegas era el que lo decía, si te pica un mosquito... Lo dijo Osorio, Donovan Osorio. Si te pica un mosquito, no es la afectación, la picadura del mosquito que es igual al 0,00001, sino es lo que ese mosquito puede provocar en todo tu sistema como ser humano. Es como apretarte la yugular, ¿no ves? Sí. Te apretas la yugular, digamos, si te la cortaran, mueres. Pero te han cortado un 0,001, pero mueres. Es la diferencia de pensamiento sistémico con el pensamiento más elemental, por no decir ofensivo, ¿no? Porque está orientado a engañar y a confundir. Ok, entonces, ese es el punto. Entonces, una cosa que realmente necesitamos es abrir el debate. Y una cosa que a mí me parece interesante es que, a propósito de nuestra discusión con China y no sé qué, es que en Alemania un diputado puede plantear esa pregunta.
¿no ve? Puede decir, ¿cómo es? ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? ¿Ustedes están cumpliendo? ¿Y en Bolivia también? En China no. En China nadie se hace pregunta. El Estado y las empresas, y es lo mismo, más nuestro gobierno, son un solo equipo contra la gente. En cambio, en Alemania, tú por lo menos tienes una institucionalidad democrática funcional y funcionando, y entonces puedes plantear esas preguntas desde dentro. Esa es una de las diferencias importantes que me parece con respecto a ciertos socios en detrimento de otros. Bien, vayamos a otro punto, rapidito, que nos quedan muy poquito tiempo, de hecho 5 minutos según mis cálculos. Queremos hablar también del tema de agricultura, deforestación, agricultura, ¿no? Que es otro tema, y luego a ver si alcanzamos a minería, ¿no? En realidad tal vez hubiera sido mejor seguir con minería, pero tenemos un punto acá, ¿no? Otro de nuestros pilares del desarrollo es la agropecuaria, digamos, sobre todo la agricultura de exportación, ¿no? Muy particularmente con soya y ahora fundamentalmente transgénica, ¿no? Tenemos una ley aprobada, la ley de promoción que se aprobó en el 2013, la ley de promoción del sector, y que también habla dice que es de ley de restitución de bosques, que básicamente lo que hizo fue un perdonazo de más o menos 1 millón de hectáreas deforestadas ilegalmente, perdonó eso y promueve la deforestación adicional de otras 10 millones de hectáreas en este país, que se sumarían para que tengamos una idea de las proporciones, que se sumarían a las actuales 3,6 millones de hectáreas en producción. O sea, 3 veces más, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo en 100% en el caso de la energía. Aquí es 3 veces más que se planificaba de deforestar hasta el 2021 para, supuestamente, esa es la idea, eso es lo que está escrito y declarado en la prensa, por ejemplo, por nuestro vicepresidente, para promover este modelo de producción agropecuaria para la exportación, a la que también se le llama contradictoriamente una estrategia de seguridad alimentaria y hasta de soberanía alimentaria, no se quedan en lo de seguridad. Ahí tenemos un problema serio que yo lo quiero ligar con otra cosa rapidito. Estos son temas complejos y uno siempre queda como insuficiente en todo lo que puede decir, pero ayer leía a un señor que decía, el mayor drama que ahorita tenemos ya no solo es el cambio climático, y a él le parece incluso peor, es la 6ª mega extinción de las especies en el planeta. 6ª mega extinción, siendo que la 5ª fue la de los dinosaurios. O sea que es la primera causada por la especie humana. Estamos extinguiendo la biodiversidad, y el punto es que no se trata solo de animalitos bonitos y pintorescos para verlos en zoológicos o en parques nacionales, sino que dependemos de la biodiversidad para la vida. O sea, es la red de la vida, es como el tejido de la vida del que dependemos. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto, dependemos de las aves y los insectos polinizadores para que haya alimentos, para que haya cultivos, ¿no ve? Entonces estamos destruyendo eso. Eso está muy conectado al tema de la agropecuaria inviable, insostenible, que es esa que depende de la deforestación y de empobrecer los suelos y encima meterles agroquímicos que normalmente los envenenan, no solo los suelos, no solo el aire, no solo a la gente, sino al agua y otra vez, por tanto, a la gente. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en varios documentales que ya están denunciando la situación en Argentina. Acá tenemos un incremento brutal de agroquímicos, ¿no? Con este modelo. Entonces tenemos agroquímicos, contaminación, suelo, aire, agua, tenemos deforestación, tenemos más pérdida de biodiversidad. Si tenemos deforestación, tenemos menos lluvias. Entonces, si se dan cuenta, estamos generando unos problemas sistémicos que, si seguimos en este camino, nos van a crear unos problemas elementales de viabilidad nacional dramáticos. Que ese es y en esta lógica de ser propositivos, tal vez valga la pena decirle a la gente que felizmente también en este ámbito ya hay experiencias muy interesantes de lo que se llama, por ejemplo, agroforestería, y otros le están llamando agricultura regenerativa y de permacultura, y la FAO dice que esa es la forma que vamos a tener de responder a una población creciente y a unos desafíos ambientales crecientes. Mucha gente cree, y con esto quiero cerrar rápidamente, no podemos aquí entrar en profundidades, que es este modelo agroindustrial el que realmente es el único viable para alimentar a más gente. Todos los estudios están demostrando que es lo contrario, porque justamente es intensivo en utilización de insumos que son cada vez más caros y que degradan el propio ambiente del que dependen los propios cultivos. Entonces está cada vez más claro que lo que necesitamos es otro modelo. Pero en Bolivia, si seguimos en el camino propuesto por el gobierno y que una vez más, a falta de democracia en este sistema autoritario en el que estamos, no hay debate, pues vamos también en el sentido de callejón sin salida, habiendo alternativas que podríamos sacarlas al aire si es que hubiera un debate sincero sobre esto. No, coincido contigo, pero siempre yo digo que te olvidas de un componente, que es
el gobierno, falta de democracia y una oposición que quiere hacer lo mismo que el gobierno. Sí. Porque estamos avanzando bien en decirlo, Pablo. Hacia esto, no decirlo. solo por el gobierno, sino porque los agroindustriales que están detrás de la mayoría de las candidaturas de oposición lo quieren. Entonces, el desafío que tenemos es más complejo, porque no es solo enfrentar las políticas del gobierno, recuperar la democracia, sino enfrentar a estos sectores de poder económico que se han beneficiado durante todos estos 12 años de gobierno de Evo Morales, sobre todo en el sector agroindustrial. Si no enfrentamos a estos sectores, yo me temo Tal vez no enfrentar, ¿no? Para mí vas a tener que concertar, Pablo. Yo estoy de acuerdo con la crítica. Lo que creo es que no puedes... Enfrentar, ¿por qué lo digo? Porque tú tienes un problema. ¿Tú quieres salir de los transgénicos o no en Bolivia? ¿Quieres una Bolivia libre de transgénicos? Yo tengo una posición mixta con los transgénicos, me preocupan los agroquímicos. ¿Tú quieres una Bolivia libre de agroquímicos? Los agroquímicos acá están muy ligados a los transgénicos y eso sí que me preocupa. Pero la pregunta es, este sector agroindustrial que antepone sus ganancias, que no le importa si es lo mejor en términos económicos, sino que es lo mejor para su bolsillo, va a defender a capa y espada eso. Por eso vamos a una enfrentamiento. Lamentablemente, al no haber utilizado el tiempo de estos años de gobierno para empezar a desmontar y hacer la transición, lo que hemos hecho más bien es consolidarlos ellos. Entonces, hoy este sector es más poderoso de lo que fue antes del inicio del gobierno. Bueno, ha llegado nuestra hora. No sé, tenemos un minuto más, tenemos 2 minutos más, y haremos un cierre de Muy bien, entonces, un minuto, adelante. Bueno, ok. Algunos transgénicos, la ingeniería genética me parece que no debe ser satanizada per se, pero sí en sus efectos reales, y en Bolivia efectivamente podemos demostrar que los transgénicos se han relacionado a una degradación creciente del medio ambiente, para no hablar de la deforestación. Quería dejar eso establecido y me parece que lo que hay que hacer es una negociación muy compleja y muy democrática, pero sin hacerme ilusiones, y tal vez lo que Pablo dice sea la dura realidad. Quería decir en minería rapidito, antes de despedirme, que aquí tenemos otro problema, señoras y señores. Estamos en un modelo de concesiones en todo el país. La Amazonía está siendo contaminada con mercurio. Estamos importando 20 veces más de mercurio digamos, la diferencia entre 2010 y 2015 son 20 veces más de importación de mercurio. Estamos degradando a glaciares, estamos contaminando más digamos, toda la cuenca del Pilcomayo, que ya estaba muy contaminada. Tenemos un serio problema también ahí en minería. En suma, y con esto entonces cierro, necesitamos, francamente, imaginarnos un país que tenga apoyos económicos distintos. Alguien decía el otro día que se apoye en su propio esfuerzo, digamos, en su propia productividad, y ojalá que esta fuera sostenible, digamos, vamos a decir, una economía regenerativa, y todo eso que no es, digamos, imposible, y de hecho hay mucho ya que se ha avanzado en el mundo, no deja de ser complejo por todos los desafíos que estábamos viendo antes. Y por tanto, necesitamos urgentemente una sociedad que participe, que haya debates abiertos, que todo este año, por ejemplo, más que de confrontación, sea un año de propuestas, de cómo podemos salir del derrotero insostenible en el que estamos. Yo, sinceramente, creo que Bolivia lo puede hacer. No somos los millones de la India. Creo que tenemos algunas condiciones que ya no voy a poder detallar, que nos ayudan a esto, y otras que por supuesto nos lo hacen más difícil, pero creo que lo único que nos queda ahorita es intentarlo. Y con esto quisiera entonces desearle a la gente, no sé, unas felices fiestas, y ya nos veremos el próximo año. Bueno, yo quiero solamente terminar diciendo, porque siempre criticamos de todo, pero hay un elemento que me parece positivo este año, y es que las concesiones que estaban dadas a interculturales en el bosque Chimán han sido o empiezan a ser devueltas a los pueblos indígenas. O sea, siempre nosotros criticamos, pero también tenemos que resaltar cuando hay medidas o acciones que son positivas. Yo creo que es fundamental mantener la objetividad para avanzar en la construcción de un nuevo país. Muchísimas gracias y nos veremos el próximo año. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.